está siendo bueno el poder ver cómo hay un interés creciente en la reforma protestante del siglo XVI y lo que significó para nuestra sociedad en tantos lugares de España. Y es bueno que también nosotros, pues de alguna manera, podamos reflexionar sobre lo que significó. Lo que he ido viendo, aprovechando pues estos viajes por un lado y por otro, es que hay mucho desconocimiento todavía en nuestra nación, en España, acerca de lo que significó la reforma protestante del siglo XVI. Y no solamente entre la gente en general, sino incluso también muchas veces entre nuestras congregaciones, en las iglesias mismas evangélicas. Y por tanto creo que está siendo un tiempo bueno también para nosotros el poder reflexionar como iglesias evangélicas sobre lo que significó la reforma. Y a mí me gustaría aprovechar una fecha como esta, que como sabéis todos es justamente el 500 aniversario, que nosotros podamos reflexionar sobre aquel primer acontecimiento que puso en marcha lo que llamamos la Reforma Protestante del siglo XVI. Fue justamente un 31 de octubre de 1517 cuando un monje agustino alemán, Martín Lutero, clavó en la puerta de la iglesia del castillo de Wittenberg 95 tesis con las que él buscaba poner de manifiesto lo que era la realidad de esa práctica que entonces estaba teniendo lugar de las indulgencias. Y esto se considera el comienzo oficial de la Reforma. A mí me gustaría explorar ese aspecto porque cuando uno lee esas 95 tesis se da cuenta de que toda la Reforma está ahí en forma de semilla. Es muy interesante. Yo os animo a todos vosotros a que leáis esas 95 tesis y veáis cómo los grandes principios de la Reforma ya se encuentran presentes en esas tesis. Y esto es lo que a mí me gustaría que pudiéramos poner de manifiesto en esta mañana. Darnos cuenta de cómo las mismas tesis están ya apuntando a lo que van a ser las grandes doctrinas que se van a redescubrir en la Reforma. Y que lo pudiéramos hacer también a la luz del hecho de que las tesis están revelando el mismo corazón de Martín Lutero. Martín Lutero sabemos que es una figura denostada en nuestra historia española, también en Hispanoamérica es una figura temida. Fue presentada como a alguien de quien apartarse. Y me gustaría reivindicar de la misma manera también en esta ocasión la figura de Martín Lutero usando sus propias palabras, porque cuando uno mira las 95 tesis se da cuenta de cuál era el corazón que tenía Martín Lutero. Y esto es muy interesante porque muchas veces nos quedamos solamente con las doctrinas, pero no entramos a valorar lo que es la persona misma que está trayendo esas doctrinas. Y yo creo que si miramos esas tesis vamos a ver cuál fue el corazón de Martín Lutero y vamos a entender, por tanto, por qué hay ese afán reformador en Martín Lutero. Tenemos que darnos cuenta de que Martín Lutero no está trayendo una revolución a la Iglesia, sino que está trayendo una reforma. Esto es muy importante que lo pongamos en valor. Es decir, no estamos diciendo aquí que entonces se fundó la Iglesia, como queráis llamarla, evangélica o protestante, sino lo que pretendió Martín Lutero fue reformar la única Iglesia que hay, que es la Iglesia que fundó nuestro Señor Jesucristo. Esa es la realidad. La palabra misma lo dice, es reformar. Cuando reformamos algo no es que lo tiramos totalmente por la borda, sino que lo volvemos a hacer de otra manera, y en este caso lo que Martín Lutero buscó realizar fue hacerlo conforme a ese modelo antiguo, el más antiguo que había para la cristiandad, que no es otro que la Biblia, las Sagradas Escrituras. Tenemos que darnos cuenta de que la época en la que se produce la Reforma, que es el siglo XVI, es también la época del Renacimiento. Y el gran lema del Renacimiento es ad fontes, es decir, vuelta a los orígenes. La Reforma significa también volver a ese modelo original del cristianismo, que lo encontramos obviamente en ese documento que es el más antiguo de la cristiandad, que es la Biblia, las Sagradas Escrituras. Tenemos que darnos cuenta que en ese peregrinaje de la Iglesia por el mundo, en esos 1500 años, hasta la época de la Reforma, muchas tradiciones se habían introducido en la Iglesia que habían deformado
ese mensaje original de nuestro Señor Jesucristo. En parte la razón por la que eso se produjo fue precisamente porque se dejó a un lado las Escrituras. Realmente no podemos entender la Reforma si no nos damos cuenta de que es poner delante de toda la Iglesia otra vez el hecho de que la Biblia tiene que ser aquella que rija nuestra forma de creer y nuestra conducta, que nosotros no podemos venir delante de Dios de otra manera sino sabiendo cómo Dios mismo nos ha enseñado en su propia palabra cómo hemos de hacerlo. Y entre esas tradiciones que se habían introducido en la Iglesia por ese abandono de las Escrituras estaba precisamente la indulgencia que fue esa chispa que encendió la Reforma. La indulgencia realmente era una remisión, así se consideraba por lo menos en los documentos oficiales, una remisión de la pena del pecado. Se consideraba que la culpa del pecado obviamente quedaría pagada por el Señor Jesucristo con su obra en la cruz, pero había una parte del pecado que ellos veían que no se había perdonado de esa manera y que era la pena del pecado. Y entonces había una serie de prácticas religiosas que se podrían llevar a cabo, que se conocían como indulgencias, que permitirían de alguna manera quitar de lado esa pena del pecado. Y esto es algo que no solamente se podía hacer por los vivos, sino también por los muertos. Toda esta enseñanza es algo que no aparece en absoluto en la palabra de Dios. Esto es lo más sorprendente. Cuando uno lo mira, uno busca en las Escrituras y dice, ¿dónde están estas cosas? Vemos que no está en las Escrituras, que no está en la palabra de Dios. Y no penséis que estoy diciendo algo que no podría ser fácilmente demostrable con una persona que estuviera aquí desde otra confesión religiosa, católica romana. Ellos dicen que es verdad, no está en la Escritura, pero está en las tradiciones de la Iglesia. Y ahí es donde está precisamente el problema. El problema es que no encontramos la indulgencia en ningún lugar de la Biblia. Son tradiciones posteriores, sobre todo tradiciones que se desarrollan en la Edad Media, lo que llevan a esas indulgencias. Y esas indulgencias que comenzaron entonces, en la época de la Reforma, se habían constituido en un gran abuso. Un abuso porque se podía, de alguna manera, comprar esa remisión de la pena por una entrega de una cantidad de dinero. Como dice Martín Lutero en una de sus tesis, ¿no? Cuando la moneda suena en la caja que llevaban los recaudadores de indulgencias, entonces el alma sale del purgatorio. Eso es lo que comúnmente se creía. Y por tanto vemos que hay una protesta contra esa realidad de que la indulgencia no está representando en absoluto el concepto que tiene la Escritura del perdón de los pecados. Y es que tenemos que darnos cuenta que para cuando Martín Lutero clava sus 95 tesis en la puerta del castillo de Wittenberg, Martín Lutero ya ha estudiado la Escritura. Martín Lutero es una persona que ha descubierto otro mensaje distinto en la Escritura. Es muy interesante, y esto no se ha sabido durante mucho tiempo, pero ha sido puesto en claro últimamente, cómo Martín Lutero estudió de una manera muy pormenorizada lo que fue la Biblia. Y podemos leer sus estudios de la Biblia que realizó antes de 1517 y ahí vemos realmente cómo Martín Lutero había descubierto algo que estaba en contraposición con lo que estaba enseñando la Iglesia oficial. Y por tanto, cuando nos aproximamos a la figura de Martín Lutero en 1517, tenemos que darnos cuenta que es una persona que ya conoce la Escritura y que ya conoce cuáles son las diferencias que hay entre lo que enseña la Escritura y lo que se estaba entonces practicando. Pero me gustaría que antes de poder mirar exactamente esa realidad de lo que descubrió entonces Martín Lutero en las Escrituras y puso de manifiesto en las 95 tesis, también que esas tesis sirvieran para, como os decía anteriormente, que pudiéramos analizar lo que era la persona misma de Martín Lutero. Y es que las tesis nos están mostrando cuál era la preocupación que tenía Martín Lutero. En primer lugar, me gustaría que nos diéramos cuenta que la razón por la que él finalmente se decide a poner esas tesis ahí, a mandarlas a su superior, es porque él tiene una gran consideración pastoral por su propio rebaño. Martín Lutero era un sacerdote ordenado. Y por tanto él estaba oyendo en el confesionario cómo las personas estaban comprando estas bulas de indulgencias al otro lado de Wittenberg.
Cómo este predicador de indulgencias, Tetzel, estaba recorriendo toda Alemania diciéndole a las personas que si compraban esa bula a cambio del dinero que estaban entregando, pues ellos podrían encontrar esa remisión de la pena, no solamente para ellos, sino también para sus seres queridos que se encontraban en ese lugar que se llama el purgatorio. Por cierto, el purgatorio, un lugar que no aparece tampoco en la Escritura. Podemos leer la Biblia y darnos cuenta de que el purgatorio no se encuentra en las Escrituras. Y entonces lo que está haciendo Martín Lutero es darse cuenta de cómo el pueblo cristiano está siendo engañado por medio de estas bulas. La verdad es que era un escándalo extraordinario y él no puede sino ponerlo de manifiesto entonces, porque el Papa León X quería construir su Basílica de San Pedro. Es muy interesante, cuando vemos esa Basílica de San Pedro hoy, tenemos que recordar que esa basílica fue construida en parte con el dinero de los pobres de Alemania. Y por tanto es un testimonio que queda hasta el día de hoy de la realidad de lo que era el tráfico y el comercio de las indulgencias, que incluso llegó a conocerse como un negocio santo. El Papa León X necesitaba ese dinero para construir la basílica y la única manera era encargando a Tetzel que se moviera por toda Alemania recaudando el dinero que ya le habían adelantado, por cierto, los banqueros Fugger para la realización de sus obras faraónicas en Roma. Por tanto, vemos lo que estaba aconteciendo en ese momento en Alemania. Pero notad lo que yo quiero poner de manifiesto en esta mañana. Notad que hay una preocupación pastoral, porque lo que está haciendo la gente es pensar que simplemente comprando esa bula todo está bien en su relación para con Dios. No podemos entender la reforma del siglo XVI sin darnos cuenta de que la sociedad europea entonces es una sociedad muy religiosa. Y la gente está preocupada, no solamente por el infierno, sino también por el purgatorio, porque se está hablando de que en el purgatorio se puede pasar miles y miles de años, de que puede haber seres queridos que estén miles y miles de años en el purgatorio. ¿Y qué podemos hacer con respecto a ellos? Y se está diciendo a la gente que si contribuye económicamente, entonces puede aliviar esa estancia en el purgatorio. Y encuentra Martín Lutero que la gente está dejando de realizar buenas obras que la Biblia dice con toda claridad que hay que realizar, para dar su dinero para comprar este tipo de documentos que tienen y vienen bajo la autoridad del Papa. Esa es la realidad. Y entonces vemos que hay una profunda preocupación pastoral en el corazón de Martín Lutero. ¿Qué es lo que podemos hacer? Dice Lutero. ¿Qué es lo que yo puedo hacer para remediar esta situación? Lo que hace Lutero es, como estamos diciendo, clavar estas 95 tesis para alertar a la Iglesia. Su pretensión no era romper la Iglesia. Su pretensión era alertar a la Iglesia acerca del peligro de las indulgencias. De hecho, esto es algo tremendo, y es que Martín Lutero ignoraba que el Papa estaba detrás de las indulgencias. Él pensaba que eran los vendedores de indulgencias los que estaban actuando y que estaban yendo demasiado lejos. Pero que el Papa, si se enteraba de los abusos, pues no estaría de acuerdo con lo que estaba aconteciendo. Eso es lo que pensaba entonces Martín Lutero. Y no conocía este negocio santo del que yo hablaba anteriormente. Cuando miramos las tesis nos damos cuenta de algo que es realmente sorprendente. Aquí es donde se encuentra el corazón mismo de la Reforma. Hasta 9 veces en las 95 tesis Martín Lutero dice: es necesario enseñar a los cristianos, es necesario instruir a los cristianos. Y esto es muy importante, porque Martín Lutero se da cuenta de que estas prácticas se han introducido en la Iglesia precisamente porque los cristianos ignoran la palabra de Dios. Él ha descubierto este tesoro inestimable de las Escrituras, de la palabra de Dios, y él se da cuenta de que la gente está comprando las indulgencias, incluso está vendiendo las indulgencias, porque no conoce lo que enseña la palabra de Dios. Y entonces lo que hace Martín Lutero es lanzar este desafío. Dice: tenemos que conocer cuál es el mensaje que nos está trayendo las Escrituras, que nos está trayendo la palabra de Dios. Es necesario enseñar a los cristianos. Aquí está la Reforma.
Porque la reforma, como sabéis, consistió en el hecho de que Martín Lutero, cuando finalmente su voz no quiso ser oída por las autoridades eclesiásticas de entonces, decidió que todo el pueblo debía leer por sí mismo la Escritura en su propio idioma, para darse cuenta de que lo que él estaba trayendo no era su idea, sino que era lo que enseñaba la palabra de Dios. O poner de manifiesto que lo que se estaba predicando en el nombre del Papa era algo que no encontraba apoyo en las mismas Escrituras. Y por eso Martín Lutero decide traducir la Biblia al alemán. Sabéis, alguno de vosotros, que el alemán realmente el alemán moderno se basa en esa traducción de la Biblia. Y por eso en Alemania es tan importante la figura de Martín Lutero, porque su idioma hunde sus raíces en esa Biblia que Lutero quiso que el pueblo pudiera comprender. Lutero conocía los idiomas originales, pero se mezclaba con la gente del pueblo en los mercados y oía cómo hablaba el pueblo, para que el pueblo también pudiera quedar reflejado en esa traducción de la Escritura, buscando términos que pudieran ser familiares para el pueblo, que fueran fieles a ese mensaje de las Escrituras. Y por tanto, todo lo que une al protestantismo del siglo XVI es justamente este deseo de la traducción de la Biblia a los idiomas del pueblo. Eso es lo que aconteció también en España. En España también hubo personas que estuvieron dispuestas a arrostrar su vida para traducir la Biblia al español. Y tenemos a nuestro Casiodoro Reina, y Cipriano de Valera, y Juan de Valdés, y tenemos a Francisco de Encinas, y tantos españoles que estuvieron dispuestos a esa misma tarea de que el pueblo pueda ser enseñado, que el pueblo pueda conocer. Y Martín Lutero se dio cuenta de que, claro, una cosa es traducir la Biblia y otra cosa que la gente pueda leer la Biblia. Había un atroz analfabetismo en la sociedad entonces. ¿Qué es lo que había que hacer? Bueno, pues lo que había que hacer es enseñar a todo el pueblo a leer y escribir. Y por tanto, la reforma protestante del siglo XVI pone la piedra para lo que llamamos hoy en día la enseñanza pública, universal y gratuita. Porque la gente tiene que leer la Biblia. Y tiene que ir a la escuela. Y además, dice Lutero, no solamente los niños, sino también las niñas. Todos tienen que ser educados. Todos tienen que saber la palabra de Dios. Y por tanto, cuando Lutero dice allí, en estas tesis, el pueblo cristiano tiene que saber, qué tremenda repercusión tuvo esas afirmaciones de Martín Lutero entonces. Porque la Biblia fue devuelta a el pueblo nuevamente. Tenemos que recordar que nuestro Señor Jesucristo y sus apóstoles hablaban a la gente en el idioma de su gente y que ellos querían que pudieran comprender la palabra de Dios. La reforma es una vuelta, es devolver la Biblia a quien le corresponde, que es al pueblo cristiano. Pero hay otro factor que me parece que es fascinante, ¿no? Ya digo, leyendo estas tesis, releyéndolas, y es que Lutero aquí no solamente está hablando de que tenemos que enseñar, sino que está, y permitidme que es una palabra que se ha puesto de moda hoy en día, en nuestros días, estaba empoderando a los laicos. Empoderando a los laicos. ¿Qué pasaba entonces? Claro, la Biblia estaba en latín, la Vulgata. ¿Pero de quién era la Biblia? La Biblia era el patrimonio del clero. Ellos podían leerla, ellos podían tenerla en latín, pero el pueblo ignoraba. ¿Qué es lo que dice Lutero? ¿Qué es lo que muestran también esas tesis? Dice, los laicos son también responsables. No solamente esto es una cuestión de la jerarquía de la Iglesia, es que esto está dañando al pueblo llano y por tanto los laicos tienen que ser conscientes de esa realidad. Esa división que había entonces entre los clérigos y los laicos. Antes, Juanmi hacía precisamente esa referencia al sacerdocio universal de los creyentes. Ahí es donde comienza. Esa doctrina que está en la Escritura, él ha leído los textos, nos dice que todos somos sacerdotes, todos los cristianos. Esto es una de las grandes diferencias con la Iglesia Católica de Roma. Todos y cada uno de nosotros, si tenemos fe en Jesucristo, somos sacerdotes. ¿Qué quería decir Lutero con eso? Que todos podemos tener un acceso directo a Dios
por medio de Jesucristo, todos y cada uno de nosotros. No necesitamos otros intermediarios. Nosotros directamente por Jesús podemos acercarnos al Padre por medio del Espíritu Santo. Pero está diciendo también que precisamente por eso nosotros somos responsables de entender lo que dice la fe cristiana. Que esto no es una cuestión de dejársela a los clérigos, sino que es algo que compete a todo el pueblo. Antes se mencionaba, yo hacía alusión a esto, todas estas conferencias que he tenido el privilegio de dar por toda España, recuerdo con mucho afecto la que pude dar en Piedralaves, en Ávila, en abril, y también recuerdo, y alguna persona está conmigo que estaba allí, que nos hicieron una entrevista en la radio, ¿no? en Radio Gredos, nos llamaron, nos convocaron para hacernos una entrevista sobre la Reforma. Y estuvimos allí contestando las preguntas de estas personas que eran filósofos, eran personas muy preparadas las que nos hacían preguntas, y nosotros buscamos explicar la Reforma como una respuesta, una pregunta y una respuesta, y todo era un programa radiofónico que duró bastante tiempo, yo no me acuerdo, pero creo que estuvimos un par de horas allí en aquel programa radiofónico. Y lo que recuerdo de aquello, y lo dije a la persona que lo mencionaba, es que dijeron, en alguna ocasión dice, decía esta persona, pero doctores tiene la Iglesia. Pero ¿quién soy yo para poner en cuestión lo que diga la Iglesia? Esto es justamente el problema. Este es justamente el problema.